Hola, muy bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestro aniversario 19. Yolosha cumple 19 años y feliz de tener entonces en casa a gente tan cercana como Carmen. Carmen Vizcarra, de nuestras grandes colaboradoras, de nuestras grandes alumnas de muchas maneras y por supuesto está del lado de maestrazas, terapeutas que nosotros recomendamos siempre. Y una de sus especialidades, uno de sus gustos, pasiones en la vida es el tarot. Así es. Gracias de estar en este proyecto, Yolosha. Gracias de comprometerte como lo haces. Y cuéntanos de ti, cuéntanos de tu pasión del tarot y qué cosa, por qué el tarot en la vida terapéutica. Leti, antes que nada, muchas gracias. Y sí, ha sido toda una aventura. ¿Por qué la pasión del tarot? Pues gracias a ti, queridísima Leti. Yo recuerdo todavía cuando nos invitaste a estas pláticas, a estos talleres con Encarna y con Daniel, ¿no? Personas que tú trajiste de Barcelona a darnos este taller emocionantísimo, que fue intenso, ¿no? Logramos todavía tener 3 con ellos, ¿no? Aún en aquellas épocas que me parecen ya remotas, que eran presenciales, ¿no? Pero muy bien aprovechado. Y creo que fue un poco como, ya después de un tiempo, ¿sabes? Fue como darme cuenta que lo traía ya, ahora sí que de herencia familiar. Yo recuerdo a mi abuela paterna, sí, sacaba la baraja española y bueno, y entonces ella decía, ¿no? Lo que va a pasar. Y yo no sé si las leía o me hacía cuentos, pero era fascinante, ¿no? Estaba ahí Entonces, en el campo, qué padre. así fue. Y claro, ¿no? Para el otro lado, el lado de la familia materna era así como, ay, tu abuela y sus cosas. ¿Quién me iba a decir a mí que después de muchos años yo iba a ser la rarita, ¿no? Esa oveja negra, ¿no? Y Así bueno, está tu nieta, no te preocupes. así ya viene. Luego está por aquí y parece que jugamos, pero la estoy entrenando. Claro, se está dando cuenta de todo. Ya le digo yo la Tabata, ¿no? Ya nada más le falta mover la naricita. La nariz, sí. Pero sí, muy contenta porque sí ha sido una herramienta muy linda que cada vez y bueno, darte las gracias por la oportunidad de ese conocimiento que como alumna adquirí, ¿no? A través de ti, a través de Yolosha, Gracias. después poderlo compartir con gente maravillosa, ¿no? Y Y enriquecido por mil, déjenme decírselos. muchas gracias. Bueno, es que es como todo, ¿no? Lo que te apasiona no se puede quedar ahí con lo que aprendiste, que es muy lindo, pero que te abre la puerta hacia algo, hacia otra dimensión, ¿no? Es muy importante la información que pude yo recibir y que tan importante y tan rica y tan linda que seguí en el estudio del tarot, ¿no? Entonces, claro que sí se ha vuelto una pasión en muchas ocasiones, no con la familia, porque bueno, lo uso como un método terapéutico y sí, salen cosas interesantísimas, ¿no? Y podemos trabajar y así lo aprendimos en aquella ocasión desde esta manera de qué te dicen esos arcanos mayores, que es una magia, porque además es un conocimiento muy, muy antiguo que de alguna forma estas personas de Barcelona, Encarna y Daniel, se dieron a la labor de recuperar datos históricos maravillosos, en donde cada significado, el color, el número, la mirada, los elementos que pueden traer la figura principal, te va diciendo tantas y tantas cosas, ¿no? Y cómo se dieron a toda esta labor, mucha gente se asusta, todavía es esta parte de, parecería que es cosa de brujas o parecería ser una cosa esotérica. ¿Cómo va a ser terapéutico? ¿Cómo va a ser terapéutico, no? Amén de las creencias religiosas, de que es un poco prohibido, ¿no? Y cuando tú estudias el tarot te das cuenta que lo que te da es un mensaje maravilloso entre muchos de esta parte espiritual, ¿no? Que sí nos habla de la religión, nos habla del mundo, de la creación del mundo, de la teoría de la creación, con mera observación, ¿no? Las teorías de la creación del universo y cómo a través de toda esta observación se fueron plasmando en un juego que en la época, pues mucho antes de la época medieval, se volvió un juego de cartas, ¿no? Pero donde una persona que además pertenecía
pues este grupo selecto de personas que no se dedicaban nada más a la religión, sino a todo el conocimiento que el universo y el entorno ponía a su alcance, se dio a la labor de, en un estado de meditación, poder encontrar todo el significado de lo que es el tarot, ¿no? Y después tuvimos, bueno, uno de los primeros terapeutas que se dio a la labor de utilizarlo fue Jung, ¿no? Y nos habla, tiene un libro maravilloso que nos habla del viaje del héroe. Porque bueno, partimos entonces de que en la vida, ¿no? Es un periodo, estamos en la vida y la vida es la vida, pero la vida tiene muchas etapas y tiene muchos cambios y tiene muchas cosas, muchas sorpresas, algunas gratas, algunas no tanto. Hay veces que sentimos que trabajamos y nos seguimos complicando, atorando en diferentes temas, ¿no? Y entonces en este libro maravilloso donde Jung narra el viaje del héroe, que te dice todo empieza con un sueño, ¿no? Y entonces habla del loco. Y el loco es ese impulso, ¿no? Todos estos locos que nos metemos a estudiar tarot o que estamos en la parte terapéutica, ¿no? Ese impulso de está tan pegado a su intuición que el loco va en su camino y no le interesa ni si le dicen ni no le dicen, va en su búsqueda, ¿no? Y viaja ligero, pero empieza ahí el viaje. Es como si habláramos de cuando teníamos aquella ilusión de ser madres, ¿no? Y es algo que todavía no existe como materia, pero ya existe en nuestra creación. Y que después, bueno, aterriza en materia, ¿no? Pero eso entonces, eso que estás diciendo es un paralelo entre la baraja como tal, las cartas y la vida. Correcto. Correcto. Okay. Y entonces la vida y las cartas te van hablando. Si ponemos, por ejemplo, de los arcanos, tenemos a los 22 arcanos mayores, ¿no? Okay. Y entonces ponemos al loco hasta arriba y ponemos 7 líneas, 3 líneas de 7 cartas. Okay. Y cada una te va a estar indicando el paso por la vida, tu edad desde los 0 hasta los 7 años, la edad de la adolescencia. No, ya pasé. Exacto, ya pasamos hace un rato, pero ese es el chiste, no acaba, ¿no? Ok, es y entonces, repetitivo. Exacto, vuelves a pasar, ¿no? Y entonces resulta que llegas al triunfo, ¿no? Un triunfo donde de ese bebé llegas a una vida joven, una vida adulta a los 20, ya. Pero porque atravesaste un chorro de pruebas, ¿no? Eso. Y podemos poner desde las más sencillas, pero si recordamos otras teorías, desde la terapia corporal sabemos que las heridas se dan los primeros años de vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esa parte terapéutica y con el tarot en esos años de vida? Ah, bueno, pues entonces decíamos que el loco era el inicio y viene seguido del mago, ¿no? El mago es ese niño que es travieso, que esconde las cosas, que ¿dónde pusiste? No, yo no fui, no me acuerdo, no pasó, ¿no? Pero que sigue creciendo, y después viene seguido por la papisa. Y entonces la papisa te habla el primer contacto de ese niño que ya es materia, que ya es un bebé, con el contacto de la mujer, que la mujer es la papisa, ¿no? Y no representa, porque eso lo vemos en el taller, no es que la papisa represente a la mamá como tal, porque eso lo representa la emperatriz, pero es su primer contacto con lo femenino. ¿Pero qué crees? La papisa dentro del tarot nos habla de todos los secretos y de todo lo ancestral. Es la que tiene la historia. Entonces, el primer contacto del niño sería con lo ancestral de lo femenino. Exactamente. No porque, exacto, va con su mamá, pero para ir con su mamá necesita pasar por ahí, ¿no? Ahora, mira qué bonito. Y entonces, y no quiere decir que si tú eres una mujer adulta, no pases otra vez por esos secretos ancestrales y que hay que limpiar y que, porque además la papisa en la mirada está viendo al pasado. Entonces te está indicando que algo en el inconsciente, algo del linaje femenino, hay que volverlo a repasar, ¿no? Volver a tomar, volver a estudiar, volver a ver qué pasó con esas mujeres. Porque además es chistoso, ¿no? Cuando vamos creciendo, pues sabemos de la bisabuela, y vemos a la abuela, y vemos a la mamá. Y fuera de esos roles, dejamos de ver a las mujeres. Esas mujeres que como tú y como yo y como muchas, tuvieron sueños, tuvieron tropiezos, tuvieron desamores, amores, vida. Es decir, hicieron un recorrido igual, ¿no?
Y que cuando las vemos solo así, sin el rol, y vemos a la mujer como tal, entonces podemos identificarnos con ellas en muchos aspectos, ¿no? Y todo este viaje te lo va marcando el tarot. ¿Qué pasa? Que después de la papisa, entonces sí viene la emperatriz, pero ¿qué crees? Seguida del emperador. Y ahí sí ya estamos hablando de mamá y papá, ¿no? Ok. Y en esa Wow. carta, ¿perdón? Wow, no, que Wow, ¿no? entenderlo así, que tienen Sí, ese orden las cartas por ser símbolos, como decías, ¿no? De lo que se estudió desde los ritmos naturales, de las energías, de la naturaleza. Está plasmado como el ritmo de la vida, es ¿no? correcto. Los Y temas. los temas muy marcados, ¿no? Porque entonces tenemos, ahora sí, la figura materna y la figura paterna, que si vemos las cartas, la baraja, la lámina, la emperatriz sentada en ese trono maravilloso con todo un ropaje, tiene un escudo con un águila, aquí. Pero después está el emperador, que es papá, y el escudo ya está abajo. Y haciendo referencia a otras teorías, la mamá es la parte que nos nutre, ¿no? Pero papá es el que nos da la patada para ir al mundo. Y ahí está marcado, el emperador tiene al hijo ahí, pero no lo está cargando. Y estas etapas se van dando, ¿no? Se van dando en nuestras vidas. Después pasamos también a la carta de los enamorados. Entonces, ¿qué pasa? Pues el primer amor, que estamos chicos, y el primer amor es mamá y papá, ¿no? Pero después volvemos a pasar por ahí y entonces viene el amor de adolescencia, ¿no? Ese que marca y que aún a los 80 años te estás acordando del chamaquito aquel, ¿no? Pero también te va a hablar de todo lo viejo que hay que dejar. Es decir, el nuevo comienzo, cuando ya decidimos ir hacia la pareja y dejo a mi familia atrás. Dejo mi familia para ir a formar otra familia con ese ser que entonces yo escogí o que nos escogimos en una parte medianamente sana, ¿verdad? Entonces Entonces, es 7, 14 y 21 que exacto. llegarían. Ok. Y fíjate, cada carta que termina en cada línea es una carta de triunfo. Claro, porque entonces vas pasando por todas estas pruebas de la vida que te van a llevar a un triunfo. Y entonces puedes avanzar. Ahora terminas esta etapa de la infancia y vendrá la etapa de la adolescencia. Y después vendrá la etapa madura, pero ahí no se acaba, la parte adulta, ¿no? Porque llegamos a la primera parte adulta a los 20, 21. ¿Y qué pasa entonces después? Pues a los 20, 21 estamos a lo mejor terminando una carrera y vuelves con el loco. ¿Qué quieres hacer ahora con todo esto que has aprendido? Órale, mira qué padre. Y es muy lindo porque si vemos todas las barajas, es también en esta parte del inconsciente. Al principio los personajes aparecen vestidos con ropajes elegantes, ¿no? Pero conforme transcurre el viaje y la aventura, los personajes empiezan a aparecer desnudos. Es decir, nos vamos quitando creencias, vamos trabajando temas, vamos Esos rompiendo. Exacto, paradigmas. Que a lo mejor se repite. Bueno, también desde constelaciones sabemos que muchas veces tenemos un monotema, entonces, ¿cómo otra vez me toca trabajar con la mamá? Sí, te toca otra vez trabajar con la mamá, pero otra vez tengo que trabajar con el hijo. Sí, otra vez te toca trabajar con el hijo. Entonces, pero te va enriqueciendo. Y eso es lo que ayuda cuando usamos el tarot desde lo terapéutico, es como poder mirar, ¿no? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te dice? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te conectas? ¿Qué color de toda esta baraja te llama la atención? Porque además, en el tarot que usamos, que es el tarot de Marsella, todas las láminas son doradas. Y la luz dorada, bueno, pues significa ese universo, ¿no? Ese ser superior que, pues, deberíamos de alcanzar en el transcurso de pasar de diferentes maneras las diferentes partes de nuestra vida y las diferentes barajas. Que además luego, cuando entramos ya a los arcanos menores, claro que se va repitiendo, ¿no? Entonces tenemos las espadas que te hablan del pensamiento, las copas que te hablan de las emociones, los bastos que te hablan del trabajo y los oros que te hablan de la materia. Entonces es muy lindo porque es como entender esto, ¿no? De si el uno, el loco,
se va a aparecer como estas espadas, está aquí en la mente nada más, ¿no? Entonces, yo, Carmen, tengo ganas de irme de viaje. Eso está aquí. Y entonces me da emoción, es la copa. ¿Qué necesito? Bastos, trabajar. ¿Para qué? Para tener el dinero y entonces sí, accionar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando usamos toda la baraja? Si en esa tirada hay un arcano mayor, lo que nos va a estar indicando es, ese es el tema importante a trabajar. Okay. Entonces no se acaba, Leti. Wow. Es significado tras significado tras significado, ¿no? Amén de lo que te puedes estar diciendo de enfermedades, de cuestiones psicológicas, de las constelaciones, porque esto se ha ido enriqueciendo con la apertura de muchos terapeutas y de muchos estudiosos del tarot. ¿Por qué? Porque el tarot finalmente lo que son es, lo que decía yo, son arquetipos del inconsciente. Entonces, lo que estamos plasmando... Condensados y descritos gráficamente en eso, representaciones que son las cartas. Exactamente. Okay. Entonces, por eso mismo, cuando hacemos una tirada terapéutica con los consultantes, les pedimos que lo hagan con la mano izquierda, que escojan con su mano izquierda. ¿Por qué? Porque la mano izquierda está conectada al inconsciente. Entonces, es confiar y fluir y saber que lo que te van a aconsejar, ¿no? Es algo que tienes que mirar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Además, también vemos todas las coincidencias. Tenemos al arcano el loco, ¿no? Que no tiene número. No puede tener número porque es algo inmaterial. Y tenemos al arcano 13, que no tiene nombre. Y el arcano 13 es la muerte. Y la gente es una impresión cuando la ve, ¿no? Pero entonces es también darle este sentido. La muerte es algo que nos acompaña desde que tenemos vida, no puede existir lo uno sin lo otro. Pero ¿cuántas veces llegamos al fin de un ciclo y hay que morir para renacer? Dejar morir lo que se tenga que morir para Exacto. soltarlo, dejarlo, para volver a crecer. Exactamente. Entonces sí, es el personaje de este esqueleto con una guadaña, ¿no? Que va y se ven, ¿no? Cabezas, pero también se ven plantas que reverdecen. Es dejar todo eso, los miedos, las creencias, todo eso que ya no funciona, que ya no es útil en tu vida. Entonces, por lo que te escucho describir y entiendo un poco de ello, que es, entonces se revisan todos los símbolos de cada carta. Todos Aquí los tiene símbolos. cabezas, pero aquí tiene pastitos, pero aquí tiene la guadaña, pero entonces... Claro. Y entonces, por ejemplo, cuando vemos la baraja completa y nos regresamos al arcano 1, que es el mago tiene todos los elementos. Tiene las espadas, que está representada por un puñal que trae el mago. Tiene el cubilete, que entonces representaría las copas. Tiene los oros, porque tiene sus moneditas. Y tiene también su varita mágica, que serían los bastos. Entonces te dice, va a empezar a trabajar con todo eso, ¿no? Es la magia, pero también te va a hablar a lo mejor de personas infantiles. O, mira, por ejemplo, ¿cuántas veces no ha pasado que vas a algún centro comercial y de repente sales y no sabes dónde dejaste las llaves o el coche? El carro. El carro. ¿Dónde lo dejé? No. Ese es el mago. Es el mago actuando dentro de ti. Porque el mago te va a hacer bromas, te va a esconder. El mago, ¿no? Te hace magia, te engaña, te esconde. Ay, pues aquí, ¿dónde están los lentes? Y los traes acá arriba, ¿no? Muchas veces, de manera inconsciente, estamos conectando con esos arquetipos, ¿no? El mago es el que se fuga, el que hace las bromas, el que esconde. Terapéuticamente, entonces, podríamos estar hablando de personas que les cuesta trabajo ser sinceras, que esconden el dolor de tal forma que son los pacientes que están en terapia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo va todo? Muy bien. ¿Ah? Es el mago. Pero les brinca el conejo del ratón sin querer. Así es. El ratón, el conejo del sombrero. Así es, así es. No se dan cuenta, pero para eso estamos ahí, ¿no? Entonces sí es un mundo maravilloso que, bueno, poderlo compartir. Y te digo, cada vez que preparamos un taller, es encontrar algo nuevo, ¿no? Es encontrar la relación, y fíjate, con esta parte de la astrología, porque también en las cartas, por ejemplo, del mundo, y en todas, se me viene ahorita a la cabeza la del mundo, pero en muchas vamos a encontrar que hace referencia
a los 4 elementos, hace referencia a los 4 puntos cardenales, hace referencia a los 4 apóstoles más importantes dentro de la religión católica, hace referencia también a los signos fijos del zodiaco. Entonces tiene toda una manifestación que tiene que ver con toda esta observación que antes todos estos estudiosos de la naturaleza, para uso y beneficio de la humanidad, pues lo iban registrando. Como todo, era un conocimiento. Y si el pueblo estaba estudiado, estaba preparado y además trabajaban en ellos, pues ¿cómo los vamos a poder controlar? Entonces, mucho de este conocimiento, por eso se tiene la creencia que es cosa del diablo, que es maligno. Y sin embargo, lo vas estudiando y hay un montón de catedrales, de iglesias que tienen símbolos que se representan constantemente en las cartas del tarot. Es decir, es un conocimiento que no estaba, bueno, al revés, estaba a las manos al alcance de todos y que después se dieron cuenta que era un peligro. Y entonces lo desaparecieron o lo quisieron desaparecer. Pero a través de los siglos y a través de los años se ha ido recuperando y se ha ido recuperando y se ha ido recuperando. Aunque hoy muchas personas todavía dicen, no, eso es cosa de brujas. Y no se dan cuenta que, bueno, sabemos, ¿no? Que el ser bruja también es una parte sabia. Es la sabia, claro, por supuesto. Pero entonces, a ver, déjame entenderte. Entonces, con una tirada puedes entender lo que la persona esté tratando de mirar sobre sus temas. ¿Correcto? Los símbolos de las cartas. Es correcto. Y sobre todo en las miradas. Es decir, si tenemos 2 cartas, por ejemplo, en esta carta del colgado, ¿no? Y si tú ves el colgado, pues parecería ser una víctima, ¿no? Lo colgaron ahí como colgaban antes a los rateros, ¿no? Y a los que hacían trampa. Pero él está, y lo observamos, ¿no? En una posición cómoda, tranquila. No se trata de desatar. Ajá. Pero fíjate en la pierna cruzada. ¿Qué número es? El 4. Vuelve a ser el 4. Pero en esta carta también encontramos entonces 2 ramitas. El linaje de papá, el linaje de mamá. Ok. Cuando yo estoy ahí entendiendo mi buen lugar. Llegará un momento en que me podré desatar. ¿Qué pasa? Que cuando nos sentimos atorados y más nos queremos desatorar, más nos vamos, más el nudo más se va apretando. Claro. Y sí, después también... Si le tironeas, se aprieta. Exacto. Sin embargo, y te va a decir esta carta, es una carta de pausa. Espera, es nada más una pausa, ¿no? No tienes que apresurarte porque eventualmente saldrás de ahí. Y encontramos personajes interesantísimos, ¿no? Encontramos a la justicia, y si tú te fijas, la balanza que tiene, ¿no? Es la que se usa en esta parte de la carrera de Derecho, ¿no? Nada más que esta balanza, si nos fijamos, no está pareja. No. ¿No? Entonces, claro, es una búsqueda de justicia, habrá que tener el equilibrio, pero no siempre vamos a poder tener el equilibrio perfecto, porque la perfección en este mundo no existe. No existe, ¿no? Y yo decía hoy en la mañana, lo bonito de la imperfección es la perfección. Entre más imperfección veamos, pues entonces también más perfecto es. Yo les decía a Dalí, pues aparentemente pues son rayones, ¿no? Pero lo estudiamos, y no. Y luego, bueno, también tenemos cartas como esta, ¿no? El diablo, que es el número 15, casualmente el número 15. Y entonces hablamos, si estamos en una sesión terapéutica, de un adolescente. ¿Qué hace el adolescente? El adolescente está tocando su sexualidad, está tocando lo divertido, está tocando lo prohibido, está atándose a lo mejor a cosas nuevas. ¿Qué? La novia, el vicio, la tomadera, ¿no? La bailadera, el antro, pero te lo marcan. Sí pasamos por ahí, ¿no? Y volvemos a pasar a los 30. Y volvemos a pasar, claro que vamos a volver a pasar muchas veces por esta parte de qué pasa con lo que oculto, qué pasa con esta parte también divertida, qué pasa con lo que todavía me ata, que me enoja y me hace poner como chamuco. Entonces tiene un sinfín de posibilidades de trabajo, de trabajar.
lo que nuestro, ¿qué sería? Nuestro inconsciente, preconsciente sintoniza para que tomemos esta carta. Es correcto. Es de una manera inconsciente. El inconsciente siempre va a saber lo que necesitamos trabajar. Pero el ego, pues es el que le dice. Sí, ya. El ego siempre es el tema. Claro, y el ego no llegaría tan lejos si fuera tarado, ¿verdad? Claro. Es bastante listo. Así es. Es bastante listo. Pero cuando hacemos esto de una manera inconsciente, porque la persona obviamente está en una consulta y escoge con su mano izquierda, es el inconsciente el que impera. Así es. Entonces te va a decir muchísimas cosas y siempre va a hacer referencia, por ejemplo aquí, a la sanación, ¿no? Si te fijas, estos dos personajes tienen la mano en el plexo solar, ¿no? Sí. Y entonces estaríamos hablando de que probablemente nuestro consultante requiera un Reiki, o sea, apto para el Reiki. Está hablando del sol, que también representa a papá, pero también representa los oros en los arcanos menores. Entonces, es una carta donde digamos que nuestro consultante puede ponerse en paz con los iguales. Ok. ¿No? Brincaron la barda, el obstáculo, y además están bendecidos por el sol, el astro rey, dirían. Entonces, sale esa carta, sería algo a lo mejor que ya conseguí, algo que ya lo libré en igualdad, en equidad con alguien más. Es correcto. Y en salud, ¿no? Porque estamos hablando del plexo solar, ¿no? Nuestro chakra. Y entonces estamos hablando de los iguales, porque esta carta también tiene que ver con el signo de Géminis, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. y bueno, y algo que también vamos considerando es, en el tarot están marcadas no sé si se alcanza a ver, las cartas con los números romanos. Sí. Y si te fijas, no son los números romanos que nos enseñaron en la escuela. ¿Por qué? Porque dice el tarot, desde sus fundamentos históricos, el tarot no se hizo para dividir, se hizo para sumar, no resta. Ok, por eso no es 1X, sino B1, 2, 3, 4. El 9, exacto, es la V con 4 rayitas, con 4 unos, ¿no? Okay, y entonces, ¿por qué? Porque va a sumar, nunca va a restar. Y claro, que entonces tendremos que aprender todo el significado. Tenemos las cartas, yo te decía, la primera carta de triunfo, que es el 7, es el carro, ¿no? Si estamos hablando del niño de 7 años, que ya llegó a esta parte, a esta etapa, estamos hablando que el niño ya va a primaria, ya tiene control de esfínteres, ya tiene amiguitos, ya quiere correr para aquí, quiere correr para allá, se come el mundo, es el superhéroe, ¿no? Pero también si estamos en una etapa adulta y tenemos esta carta, es como el momento de que tomemos las riendas de la vida, de nuestra vida, y que dirijamos nuestro carro hacia donde queramos. Y otro gran amante del tarot, pues es Alejandro Jodorowsky, ¿no? Y Jodorowsky decía, muévete, aunque no sepas a dónde vas, pero a algún lado vas a llegar. Y esta carta es lo que te dice, no te puedes detener. No, y además es muy rico porque cuando lo estudiamos en el taller que damos, toda la parte histórica te habla entonces de que esta era la única forma en que el pueblo podía ver a su emperador, a su dirigente, cuando entraba triunfante de una batalla en su carro. Por eso es una carta de triunfo. Entonces, ¿ves toda la relación que va teniendo? Wow, es que fíjate, entonces los correlacionas con cuestiones históricas, de astrología, de numerología, además de todo el simbolismo que tienen de por sí estudiados históricamente que tienen cada carta. Exacto. O sea, programa súper programón que se van a aventar contigo. Eso sí, sí, nos vamos a divertir, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, te decía yo, las miradas, y dentro del tarot también tenemos a las parejas. Tenemos, por ejemplo, te hablaba yo de el emperador y la emperatriz. Obvio, van a ser pareja. No lo encuentro ahorita, pero tenemos otra pareja. El papa y la papisa. Ok. ¿No? Y entonces nos habla de esos secretos. Yo decía, ¿no? De los secretos, de linajes. Si te fijas, la papisa en sus manos trae un libro. ¿Te acuerdas? Históricamente, las ancianas de las tribus y de los clanes eran las encargadas de ir escribiendo la historia de quién nacía, quién moría, quién se casaba con quién, ¿no? Y eso es la papisa, es la que guarda toda esa historia. Ajá.
Y tiene, claro que tiene, y aquí se encuentran las miradas, al Papa. ¿Por qué? Porque vamos otra vez a la parte histórica. Esta mujer ocultó ser mujer y llegó a ser Papa en algún momento de la historia, ¿no? Y en una procesión católica, cristiana, apostólica, empezó a dar a luz. Y entonces fue cuando se dieron cuenta que era mujer, pero ya la llamaban la papisa. Por supuesto que entonces desde ahí dijeron, bueno, pues si la papisa estaba embarazada se necesitaba de un papa, ¿no? Yo digo, Y entonces, claro, que se hicieron pareja, pero viene entonces la creencia de, a ver, no nos podemos estar distrayendo con cuestiones de traer hijos al mundo, porque el papa te está indicando una ayuda espiritual, una ayuda superior que te ayude a también tener tu espíritu en paz. okay. Sí, también hemos aprendido que somos tripartitas, ¿no? Espíritu, mente y cuerpo. Somos una unidad tripartita, no puede ir el espíritu por un lado, y si tú estás mal espiritualmente, la única forma que tenemos para que lo podamos notar es el cuerpo. Entonces se va a manifestar. Entonces, por eso hablamos de enfermedades, hablamos de cuestiones espirituales, de cuestiones familiares, de cuestiones inconscientes que están ahí atoradas. Que nada más lo que te hace el tarot observar es, mira, me parece a mí que, como todos los ciclos de la vida, el ciclo está por cambiar. Okay. ¿Y la vida es un ciclo o no? Sí, Son claro. ciclos que empiezan en un continuo, ¿no? Empiezan y terminan, empiezan y Así terminan. es. El Pero eterno podemos, devenir. exacto, pero podemos tener un consultante que está ahí en este ciclo, en este ciclo destructivo, donde no parece no salir y parece no salir, ¿no? Entonces, ¿qué necesita este paciente para poder salir de este ciclo que es interminable para él? Porque además es una carta que aquí tiene agua. Y el agua, tú lo sabes muy bien, va a representar todas las emociones. Las emociones. Entonces, ¿qué emociones te llevan a repetir A repetir y lo mismo? repetir. Lo mismo, ¿no? Mira nada más qué interesante cada carta, Carmen. De veras te agradezco enormemente que nos estés de verdad cultivando de esta manera el gusto de ver y de aprender contigo esto, porque te escucho y digo, es que lo está diciendo desde todos estos ámbitos que acabo de decir, ¿no? Ya viste los gemelos, entonces el cáncer, ya nos dijiste ahorita del agua, las emociones y entonces los chakras, pero entonces, uff. Sí, es Precioso. enriquecedor, ¿no? Y te podría, o sea, podría yo, ¿qué te digo? O sea, podría estar platicando contigo horas y horas porque de verdad es apasionante. Claro, Porque sí, entonces vas avanzando en el camino del héroe lo y sé. entonces encontramos esta carta, ¿no? Que es una de las más altas y es la luna. Y tú, Mileti, eres experta. La luna, ¿de qué nos habla? Pues De de lo lo femenino. femenino, del contacto con la energía propiamente femenina, así es. Y si te fijas, es la luna. Y la luna, los ciclos de la mujer están regidos por la luna. Pero la luna en esta carta ve al pasado. Entonces es todavía algo de lo femenino que hay que repasar, porque aquí está el bogavante, ¿no? Con dos perlas que nos hablan de ese tesoro, pero vuelve a hablar de agua, ¿no? Así es, que Y de lo que se deja en el... de las aguas. Exacto, exacto. Y sabemos, ¿no? Cuando hay estas lunas llenas maravillosas, que entonces las aguas también cambian su comportamiento, entonces tenemos una marea más alta. Totalmente. ¿Y qué pasa en nuestro cuerpo? También tenemos las mujeres, por estar regidas por la luna y por las emociones principalmente, entonces podemos tener una retención de líquidos o podemos estar en nuestros ciclos menstruales, ¿no? Y entonces tener una incomodidad ahí. Y bueno, también es la capacidad y la invitación a honrar a todas esas mujeres nuevamente, aunque ya los reconocimos con la papisa. Tenemos aquí. Y entonces, como tenemos al sol, que representa al papá, tenemos a la luna, ¿no? Ah, qué bonito. Y entonces sí, te va... Los y energías. Sí, correcto, que también te va hablando de lo masculino y de lo femenino.
Y te decía yo, si vemos los primeros personajes, tienen ropajes, ¿no? Tienen Cierto. ropajes, algunos son muy elegantes y exquisitos, pero después vemos al mago que también está con estas mangas, ¿no? Pero después, poco a poco, los personajes empiezan a aparecer desnudos. La estrella, que también te habla de lo femenino, es una mujer embarazada, de todos tus proyectos, ¿no? De esos proyectos que entonces tienen buena estrella. Y vuelve a haber agua desde lo femenino. Y finalmente la carta del mundo, que te habla ya de este ser que no tiene sexo. Entonces, dentro de los cuestionamientos históricos, en el libro que es nuestra base, ¿no? El libro de oro, propone Arnaud, que es el primer monje que se dedica a hacer toda esta recopilación. Dice, ¿y entonces será que Dios es femenino? ¿O la energía de Dios es femenina? ¿No? Porque es una carta de triunfo donde nuevamente, fíjate, y vemos las coincidencias. Aquí la figura tiene una varita mágica, como Sí, la tenía el mago. como el mago, así ¿No? es. Entonces, triunfó en el trabajo, es una carta de triunfo porque es la carta más alta. Y lo que te decía, ¿no? Los 4 elementos, los 4 puntos cardenales, los 4 apóstoles, los 4 signos fijos del zodiaco y lo que te dice cada uno. Entonces es una maravilla, ¿no? Te habla Es todo un también, gran libro. ¿eh? Es todo un gran libro. Es todo un gran libro, ¿no? Y es interminable porque de verdad es estar recopilando y estar encontrando diferentes autores y todos refieren a lo mismo, a la sanación, porque si ponemos estas 3 líneas de las que yo te hablaba hace un momento, que son 7 cartas, también entonces estaríamos hablando del mundo espiritual, del mundo terrenal en la última fila y nosotros en medio. Y cómo estamos en esta concordancia, ¿no? Espiritual y terrenal. No, Somos eso. no, te reconozco enormemente tu pasión, pero ya se nos acabó el tiempo, mi Car, podría seguir Mira, hablando, Mileti. yo lo sé, y así puede ser para todos los que lo deseen, porque este primer curso de tarot no es la primera vez que se va a dar, pero el módulo 1 o la sección 1 de tarot tiene en breve su inicio. Así es. 2, así la van a ver. 3 horas conectadas sin parar, que dice, ¿cómo? ¿De dónde saca tanto? No sé, pero así maravillosamente documentada, apasionada, instruida, sabia al respecto. Así que Muchas gracias, Leti. gracias de compartirnos y pues entonces cuéntanos, además de este curso de tarot, ¿dónde te pueden localizar si necesitan una consulta, si quieren una psicoterapia, porque psicoterapeuta, médico de Hammer, acupunturista, etcétera, etcétera? Entonces, además de poder tener la consulta de tarot, podrían entonces acceder a ella como para, que accedan a ti, como para una consulta. ¿De qué maneras y en dónde? Mira, por medio del WhatsApp es 55 39 01 50 16. Ahí todas las citas con un WhatsApp, ¿no? Porque si por razones de seguridad, si es número desconocido, no lo conocemos, ¿no? Y no tengo redes sociales, tengo un Instagram, pero es para uso de amigas, no es un uso profesional. Entonces, básicamente por el WhatsApp. Perfecto. Y antes de despedirnos, Leti, felicitarte porque han sido años maravillosos de tu entrega, de tu pasión también, porque todo lo que tú amablemente elogias en mí, lo he aprendido en Yolosha, ¿no? Y fue también gracias a ti, a tu enseñanza, a tu generosidad. Entonces, 1000 felicidades por un año más. Que vengan muchos, que vengan en salud. Un año muy, muy especial, porque sí nos adaptamos a lo nuevo, ¿no? Y a estar, como dicen ahora, a la distancia, pero muy unidas. Felicidades a ti, a Yolosha, porque sin ti no existiría este espacio maravilloso y sin ti no tendría yo la oportunidad de poder compartir algo que me apasiona tanto. Muchos besos, mi querida Leti. Honra. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Bye, bye. Bye.